nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario. Presidente, hoy día no hay cuenta. La comisión ha sido citada para conocer dos proyectos de ley. En primer lugar, un mensaje del presidente de la República con el que crea el sistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. En segundo lugar, en la tabla figura una moción del honorable senador señor Osandón, de la señora Aravena y señores Castro Prieto, Cast y Kusanovich, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de regular el procedimiento aplicable en los funerales declarados de alto riesgo y la demolición de estructuras destinadas al culto del narcotráfico. Respecto del primer proyecto de ley, Boletín 15.975, han sido invitados los representantes del Ejecutivo, anunciaron su asistencia el señor ministro de Hacienda, la subsecretaria de la misma cartera de Estado, que deben estar por ingresar, están acá, vienen llegando. Si le parece, presidente, puedo señalar dos o tres elementos fundamentales. Esta iniciativa sobre sistema de inteligencia económica para el combate al crimen organizado se trata de un mensaje, como he dicho, del Ejecutivo que se encuentra en primer trámite constitucional, por lo tanto está para primer Perdón, informe. secretario, le damos la bienvenida al ministro de Hacienda y al ministro de Justicia, que ya es frecuente ya en esta comisión. Muy bien, secretario puede continuar. Estaba iniciando una breve relación sobre el proyecto de sistema de inteligencia para el combate al crimen organizado. Se trata de un mensaje, como digo, que se encuentra en primer trámite constitucional. Se dio cuenta de él en la sala del Senado el 31 de mayo recién pasado. La sala dispuso que fuera conocido por esta Comisión de Seguridad y, en su caso, por la Comisión de Hacienda. En cuanto a sus objetivos, en síntesis, cabe señalar que esta iniciativa busca mejorar la regulación que rigen los mecanismos de investigación financiera que existen en nuestro país en relación con el crimen organizado, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros ilícitos penales y administrativos especialmente graves. De lo que se trata, como dice el mensaje, es de desbaratar la economía del crimen organizado. Para esto, busca fortalecer la eficacia de la acción del Estado en la prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por las bandas delictuales. En función de estas finalidades se introducen múltiples enmiendas a una veintena de leyes, como la que regula la Unidad de Análisis Financiero, la del Servicio Nacional de Aduanas, el Código Tributario, la de Sociedades Anónimas, la del Servicio de Impuestos Internos, la Ley General de Banco, la que regula las operaciones de crédito, en fin, poco más de 20 leyes. Todas estas enmiendas establecen una serie de reglas que aumentan las potestades sancionatorias, de fiscalización, de investigación y de coordinación de diversas reparticiones públicas. Se compone de 25 artículos permanentes, pero la mayoría de ellas con varios numerales y estos a su vez con diversos literales. Es decir, es un proyecto bastante extenso, de cierta complejidad. Varias normas son de orgánicas constitucionales, del quórum. El Senado solicitó la opinión de la Corte Suprema en su oportunidad sobre esta iniciativa, y en el oficio mediante el cual la Corte Suprema informa este proyecto señala que las proposiciones de este mensaje la Corte Suprema las estima razonables y se orientan en el sentido de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Además, estima la Corte que estas normas parecen ser funcionales a la problemática de la detección de delitos e infracciones administrativas graves, incorpora medidas que bajan la carga laboral de los tribunales y aseguran una mayor homogeneidad en nuestro sistema judicial. Hasta este momento el proyecto no tiene urgencia.
Muchas gracias, secretario. Además, quiero informarle a los colegas que esto tiene un informe financiero de 1.480 millones de pesos en el primer año y luego de 1.200 millones de pesos, que tienen relación con la contratación de profesionales en la unidad de inteligencia y servicios de impuestos internos y de un encargado y a 4 profesionales, la contratación de un profesional encargado de la unidad de inteligencia económica del servicio de aduanas y 4 profesionales analistas, contratación de 5 profesionales analistas de la División de Inteligencia Estratégica de la UAF, gastos de soporte y habilitación de oficinas y gastos para la implementación de un sistema integrado de conectividad. Le damos la bienvenida nuevamente a ambos ministros, a la subsecretaria, ministro Marcel, le doy la palabra para que pueda introducir este proyecto de ley, al cual nosotros ya como miembros de la comisión nos comprometemos a poder tramitarlo con la mayor intensidad y seriedad posible. Muchas gracias, presidente, y muy buenos días a los senadores y senadoras integrantes de la comisión. El tema de la inteligencia económica en la persecución del delito ya ha sido incorporado en la manera en que tenemos en Chile de ver el tema de la lucha contra el crimen y particularmente el crimen organizado desde hace ya algún tiempo. Seguramente usted recordará, presidente, que cuando se discutió la ley de presupuesto y se hizo referencia, ¿cierto?, a la política nacional contra el crimen organizado, se mencionó este tema y al poco andar, en realidad en diciembre del año pasado, esta se publicó con 10 ejes de acción, donde aparte de definir, ¿cierto?, lo que entendemos por crimen organizado, se incluyó 2 ejes de trabajo que se relacionan con este proyecto. Uno relacionado con nueva gobernanza, mejorar la coordinación de las instituciones del Estado con competencia en la prevención y persecución del crimen organizado, y el segundo eje, que es desbaratar la economía del crimen organizado. Algunos elementos de esto han aparecido en proyectos de ley, particularmente la llamada ley antinarco, que se despachó hace poco tiempo atrás. Y este proyecto lo que busca es justamente completar este conjunto de normas fortaleciendo las facultades y los mecanismos con los que cuentan instituciones dependientes del Ministerio de Hacienda para colaborar en la lucha contra el crimen organizado. Estos temas también se mencionaron en la agenda de seguridad que se acordó entre el Congreso y el Ejecutivo en abril del 2023, donde se incluyeron 2 proyectos que se fusionan en este mensaje. El primero era el proyecto de ley sobre inteligencia financiera para perseguir el delito, la creación de capacidad especializada en impuestos internos, UAF y Servicio Nacional de Aduanas y levantamiento secreto bancario para investigación y persecución del crimen organizado. Todo era el punto 24, y el punto 23 se refería a un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior. Ambas iniciativas se fundieron en este proyecto, que se elaboró como parte a partir del trabajo de una mesa que se estructura al interior del Ministerio de Hacienda, en que se convocó a todos estos servicios, particularmente a la UAF, Impuestos Internos, Aduanas, Tesorería General de la República, Superintendencia de Casinos de Juegos y otros. En ese trabajo se pudo levantar un diagnóstico sobre brechas en el acceso a la información y el levantamiento de alertas oportunas para prevenir, detectar y perseguir el crimen organizado, y que es lo que este proyecto busca resolver. En particular, se busca facilitar la persecución de la ruta del dinero a través del uso de la inteligencia económica, aprovechando mejor la información a la que acceden los servicios públicos. Y también se busca complementar otras legislaciones en materia de crimen organizado, como mencionaba la ley antinarco. Entonces, este proyecto tiene básicamente 3 componentes. El primero se refiere al fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica. En segundo lugar, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas. Y en tercer lugar, fortalecer las facultades intrusivas y sancionatorias ligadas a estas instituciones. Entonces, si vamos a las láminas siguientes, pasamos al primero de estos temas, el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica.
Se establece en este proyecto, en el artículo primero, un subsistema de inteligencia económica. Le llamamos subsistema, ¿cierto? Porque esto es parte del sistema de inteligencia del Estado, en el cual ya, ¿cierto?, se identifica a los servicios de impuestos internos y de aduanas. Este subsistema de inteligencia económica estaría integrado por la unidad de análisis financiero y las unidades de inteligencia del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas que se crean en este proyecto de ley. Este subsistema con sus integrantes funcionalmente coordinados busca dirigir y ejecutar labores de inteligencia consistentes en la recolección, evaluación, análisis de información sobre actividades relacionadas con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos y organización delictiva o criminal, entre otros. Los integrantes del subsistema podrán intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y a otros organismos públicos y en caso de que esa información sea secreta o reservada, va a mantener ese carácter sin perjuicio de que sea intercambiado entre estas unidades o instituciones. Entonces acá, ¿cierto?, lo que se busca es que, dado los volúmenes de información y el detalle de la información de la información tributaria y aduanera, ¿cierto?, se puedan detectar anomalías a través de metodologías especiales para ese efecto que entreguen indicios sobre actividad de crimen organizado y luego éstas se pueda compartir y se pueda profundizar a efectos de identificar o detectar la existencia de algún comportamiento de este tipo. Entonces, en el caso de las unidades de inteligencia que se crean, se propone crear unidades de inteligencia en el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, esto está en los artículos 5 y 19, en coherencia con la norma que incorpora ambos sistemas del sistema de inteligencia del Estado como aportantes de información. El trabajo de estas unidades se va a alimentar de la información que se levante al interior del mismo servicio o que se solicite a otros organismos públicos y derivarán informes secretos que se remitirán al director o directora, a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil y a la unidad de análisis financiero en los casos que correspondan. Si se detectaran indicios de hechos constitutivos de delito de competencia de cada servicio, o sea, delitos tributarios o aduaneros, se deberán entregar los antecedentes al equipo a cargo de la fiscalización de ese tipo de delitos. Los funcionarios de estas unidades de inteligencia van a estar sujetos a estándares estrictos de probidad y deberán mantener estrictos secretos los antecedentes y documentos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, incluso una vez que estos hayan dejado la institución respectiva. Junto con crear estas unidades en el Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas, se fortalece la unidad de análisis financiero, en primer lugar ampliando el objetivo de la UAF, donde, es cierto, bajo la ley vigente su quehacer se restringe al levantamiento de alertas asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y a esto se le agrega, cierto, los delitos de crimen organizado en términos generales. Para cumplir con estas atribuciones, se habilita a la UAF a acceder a información protegida por el secreto o reserva bancaria sin autorización judicial, cuando dichos antecedentes fueran necesarios y conducentes a desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad o detectada por esta en ejercicio de sus atribuciones. Este es uno de los temas que también se comenta en el informe de la Corte Suprema, que señala que esto es una atribución que es común encontrar en la legislación de otros países para este tipo de trabajo. También se fortalece la UAF en el artículo 3º a través de varias modificaciones a la ley orgánica respectiva, perfeccionando las reglas de entrega de información aplicables a los organismos públicos obligados ante la UAF, es decir, hacer más exigible la información que requiere la UAF. En segundo lugar, para designar un oficial de cumplimiento para organismos privados y establecer deberes de debida diligencia a su respecto. En tercer lugar, para modernizar sus procedimientos sancionatorios mediante notificación electrónica e incrementar sanciones, esto para todos los casos en los cuales no se entrega la información que está obligada por la ley, y la habilitación para tomar medidas dentro de la propia institución a efectos de levantar alerta y prevenir la criminalidad organizada. Eso entonces corresponde a toda la primera parte de fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica.
El segundo grupo de medidas que se incluyen en este proyecto tienen que ver con la prevención y detección temprana de operaciones sospechosas. Para esto se actualiza la normativa de los servicios públicos que integran el subsistema y los demás órganos que ejercen labores de supervisión en materia económica, incluyendo también a la Comisión para el Mercado Financiero, a la Superintendencia de Casinos y Juegos y la Tesorería General de la República para prevenir y levantar alertas tempranas. Para esto se les habilita a intercambiar información que sea necesaria y conducente para el cumplimiento de sus funciones y luego, si esa información es secreta o reservada, mantiene ese carácter sin perjuicio de su traspaso o intercambio. Se ajustan también las atribuciones de la Tesorería General de la República para solicitar información y suspender transacciones sospechosas que puedan dañar a las finanzas públicas. En materia financiera, se actualizan los requisitos aplicables a quienes ejercen el control de bancos, instituciones financieras y otras entidades fiscalizadas por la CMF, de tal manera que ninguna persona que se encuentre bajo acusación o que haya sido condenada en Chile o en el extranjero por delitos contemplados en las leyes sujetas a fiscalización de la CMF, lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros, que impiden ser comisionado de la CMF, también se apliquen al hecho de ser director, gerente o administrador de estas entidades financieras, ni adquirir o mantener el 10% o más de participación societaria en ellas. Luego se faculta a la CMF a desarrollar su actividad de supervisión e investigación sancionatoria mediante un funcionario revelador, lo que en otras circunstancias se conoce como el cliente, ¿cómo se llama? El cliente oculto, para realizar las actividades propias de un cliente financiero para verificar si se cumple la regulación aplicable a la entidad fiscalizada por la CMF. También se establece la obligación de iniciación de actividades para personas que dentro de un periodo móvil de 12 meses efectúen 2 o más importaciones cuyo valor FOB exceda los $3.000. Esto, como mencioné anteriormente, ya estaba contemplado en el listado de legislación que se comprometió en los temas de seguridad ciudadana y esto tiene por objeto evitar que la existencia de las normas de libre importación lleven a que se efectúen importaciones masivas que luego alimenten el comercio informal o el comercio callejero. Esto es bastante común hoy día, ¿cierto? Que haya personas que traen un contenedor completo, lo traen como personas naturales y una vez que se verifica la importación, después se le pierde la pista de la mercadería. Teniendo iniciación de actividades es mucho más fácil hacer ese seguimiento. También se establece el deber de los contribuyentes de impuesto al valor agregado, es decir, a los comerciantes en particular, de individualizar a quienes paguen en efectivo una transacción sobre una unidad tributaria anual, que es alrededor de $1.000, o sea, alrededor de 800.000 pesos. Esto entonces tiene que ver con personas que efectúan compras de mercaderías de alto valor, joyas, vehículos, etcétera, que efectúen los pagos en efectivo, ¿cierto? Que de acuerdo a la situación actual, en la medida que no se registra a esa persona, simplemente, aun cuando la operación pueda ser sospechosa, después no hay cómo identificar a quien efectuó la compra. También se establece la presunción respecto de operaciones efectuadas por personas sin patrimonio que permita respaldarlas para efectos de procedimientos de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, pudiendo requerirse más antecedentes y con eso detectar inmediatamente acciones sospechosas. Lo mismo se aplica para quienes se encuentren querellados, formalizados o acusados de delitos tributarios u otros vinculados al crimen organizado. Acá, ¿cierto?, lo que el tipo de situaciones que se busca prevenir son casos en los cuales, dadas las facilidades que hay para formar empresas e iniciar actividades, ¿cierto? Hoy en día ocurre que a veces con los RUT de personas en situación de calle se efectúa un inicio de actividades, económicas de empresas que aparecen efectuando transacciones importantes, ¿cierto? Con empresas que son, para todos los efectos prácticos, son de fachada para ocultar otro tipo de operaciones que interesan a otro tipo de personas. También se habilita el Servicio de Impuestos Internos
a diferir, revocar o restringir la autorización de documentos tributarios cuando hubiera indicio de que tales documentos están siendo utilizados para cometer delitos vinculados al crimen organizado. Nuevamente, esto se refiere también a la iniciación de actividades, el otorgamiento de boletas o facturas para justificar transacciones. Se propone también el establecimiento de sistemas obligatorios de trazabilidad para rubros que determine el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, rubros de difícil fiscalización o relacionados con el crimen organizado. Y en materia de información tributaria, se establece una regla de intercambio con el registro civil y se extiende el deber de bancos y otras instituciones financieras de informar saldos y sumas de abonos en caso en que se acreditaran operaciones relevantes dentro de un periodo de 5 años. Por último, en este capítulo de prevención y detección temprana de operaciones sospechosas, se propone actualizar la legislación aplicable a los juegos de azar, regulando la situación de las máquinas y salas de máquinas que hoy operan al margen de la ley para que éstas no puedan ser importadas sino por quienes cuenten con la autorización para operarlas. También se hacen ajustes de coherencia en la ordenanza de aduana y se establece limitación de la operación como usuarios de zona franca a personas con antecedentes penales. El tema de las máquinas de juego es un tema que cierto tiene una larga historia y que en general lo que ocurre con mucha frecuencia es que al estar separada la importación de la operación de las máquinas, muchas veces, por ejemplo, los municipios no tienen la facultad o la voluntad de colaborar en la fiscalización de este tipo de actividades. En tercer lugar están las normas para mejorar las facultades intrusivas y sancionatorias, donde se entregan nuevas atribuciones de fiscalización a la CMF, como citar a declarar y solicitar medidas intrusivas previa autorización judicial o auxilio de la fuerza pública. Se aumentan las penas a quienes obstaculicen labores de fiscalización de la CMF y se perfecciona la operatoria de la institución del denunciante anónimo y el cobro de multas. También se ajustan las facultades de fiscal de la unidad de investigación de la CMF para que pueda acceder a información sujeta a secreto y reserva bancaria sin necesidad de autorización judicial. Para esto se subsana una omisión de la ley 21.130 que mantuvo este requisito a pesar de que la Comisión tiene la facultad de requerir esta información directamente a los bancos de acuerdo al artículo 154 de la Ley General de Bancos. En materia tributaria se establecen sanciones graves para quienes trasladen bienes de manera ilegal, sea porque estas mercancías no hayan cumplido con las exigencias legales relativas a la declaración y pago de impuestos que graven su producción o comercio, o se trata de bienes falsos o cuya comercialización se encuentra prohibida. Este tema, ¿cierto?, ya se legisló para un caso particular, que es el caso del transporte de madera robada, pero situaciones como estas se dan también para otro tipo de robos donde operan organizaciones, como es el caso del robo de cobre, el robo de salmones, y también para el traslado de mercadería falsificada. Se aumentan las penas relacionadas con la entrega maliciosa de antecedentes falsos al Servicio de Impuestos Internos y se aumentan otras sanciones. Se fortalece el procedimiento administrativo y las sanciones infraccionales y penales aplicables en materia de juegos de azar y se establece una sanción para a los contribuyentes que operen juegos de azar en un establecimiento que cuente con patente para otros fines. Y finalmente, en materia aduanera, hay propuestas sobre perfeccionamiento de los delitos, sanciones y multas que fueron incorporadas al boletín 15.252-07 sobre contrabando de dinero. Finalmente, presidente, están los antecedentes sobre costo fiscal, a los cuales usted ya hizo referencia, donde se señala que el mayor gasto asociado a este proyecto alcanzaría a los 1.481 millones de pesos en el primer año de aplicación y a 1.200 millones en situación de régimen. Eso cubre fundamentalmente la contratación de personal y la inversión en sistemas informáticos. Eso sería, presidente. No sé, si quiere... Muchas gracias, ministro Marcel. Le voy a ofrecer la palabra a los colegas senadores. Senador Osondón. Es Flores, ministro, no se engañe. No, dos cosas. Mire, un comentario en el tema de las famosas máquinas tragamonedas. El negocio es tan bueno que pagan las multas, la multa que sea, ¿ya? O sea, eso no pasa por multa, pasa
por una cuestión mucho más drástica y dura, porque eso financia todo y para que usted sepa, los que pagan la multa son los dueños de las máquinas, no los, no los, no los y el tema es muy delicado. Cuando esto partió, yo era alcalde en esa época y nosotros requisamos unas máquinas y perdimos el juicio porque nos demandaron por la requisada y por algún daño que puede haber tenido la máquina. Y llegó un ejército de abogados que nosotros no teníamos y nos hicieron zumbar. O sea, al final salimos perdiendo. Entonces, el único control que pudimos tener era semanalmente partearlo. Y semanalmente pagabas todo. Es una cuestión escandalosa. Y el daño que le hacen a la gente es salvaje. O sea, la cantidad de señoras modestas, ludópatas que se han transformado en este país es impresionante. Ese es un tema que no es menor. Y la otra pregunta es que en este proyecto ¿tiene algún papel la Cancillería para referirnos a una especie o algún organismo o alguna estrategia transnacional de inteligencia y de trabajo internacional? Porque el crimen organizado normalmente viene de afuera, muchos de estos. Entonces, no sé si aquí, o lo agregaremos en el futuro, la Cancillería, las embajadas y esa relación con todos los acuerdos internacionales tienen mucho que decir. No escuché, o sea, no, a no ser que yo haya estado bajaroneando, pero no escuché que la Cancillería o las embajadas tuvieran alguna participación en la presentación que usted hizo en el tema de cómo también le vamos a dar un enfoque a esa interagencialidad y interoperacionalidad internacional. O sea, las embajadas sí pueden ayudar mucho en esto. Muchas gracias, ministro. Gracias, senador Sondón. Senador Flores. Muchas gracias, presidente. Quiero, en primer lugar, señalar mi complacencia por el proyecto que hoy día debatimos. Por otra razón, perdí la exposición del ministro de Hacienda, pero tengo claro respecto a lo que se refiere. Porque la verdad es que cuando se intenta mejorar la fiscalización en materias tributarias, cuando se intenta buscar caminos que hagan que los ingresos permanentes de Chile permitan financiar acciones permanentes, cuando se intentan distintos mecanismos para evitar el crimen organizado, particularmente, me parece que es en el sentido correcto evitar prácticas que todos escuchamos a través de los medios de comunicación, pero que hoy día no están reguladas. O sea, a lo más una multita a través de impuestos internos, alguna cosa por el estilo, pero cuando tenemos crimen organizado participando de traslado de mercaderías ilegales, cuando tenemos juegos que están fuera de la ley o de la ley de casinos particularmente, pero que se convierten en casinos formales, en donde los municipios no tienen las herramientas. Ya lo decía el colega Osandón, la verdad es que me parece que tenemos que legislar. Y en eso la posibilidad de fortalecer la fiscalización, de entregar herramientas jurídicas para que de verdad esta gente no estén dentro del contexto de la puerta giratoria, particularmente en aquellas empresas que realizan transferencias a través de otros, a mí me parece particularmente grave. Yo creo que este es un buen proyecto que va en el sentido correcto de hacer que la justicia opere y que las buenas prácticas y el buen comportamiento, sobre todo de grandes empresas que de repente utilizan algunos mecanismos no solamente dudosos, sino que derechamente fuera de la ley, la verdad es que reciban la sanción que corresponde. Gracias, presidente. Gracias, senador Flores. Le ofrezco la palabra a la senadora Paula Bodanovich. Gracias, senador presidente. Quiero agradecer la exposición del ministro Marcel, señalar que este proyecto, que es uno de aquellos comprometidos en la agenda de seguridad, el gobierno con esto demuestra su interés en avanzar, en robustecer las facultades de distintos organismos para perseguir el crimen organizado, como ha sido la política anunciada hace meses, y que este proyecto además trae aparejado un informe financiero importante, pero que a mi juicio tal vez no es suficiente. Y paso a explicar por qué. Se suele robustecer facultades, entregar mayores facultades a los organismos, lo que está muy bien. Pero esto no siempre está aparejado de una orgánica suficiente. Hemos visto, por ejemplo, a raíz del caso Fundaciones, y aquí está presente
por su intermedio, presidente, el ministro de Justicia, lo que significa fiscalizar fundaciones, por ejemplo. Y el Departamento de Personas Jurídicas actualmente cuenta, del cual yo fui jefa hace unos años, cuenta con 2 funcionarios. Por lo tanto, cuando decimos hay que fiscalizar las fundaciones y estamos todos de acuerdo en esto, también tiene que haber aparejado un incremento de dotación y creo yo a estas alturas del siglo, un sistema robusto de inteligencia artificial. Por lo tanto, yo celebro la presentación del proyecto, celebro que tenga aparejado un informe financiero, pero sí quisiera yo que viéramos si estas facultades mayores que se le están dando a distintos organismos son posibles de ser implementadas en forma eficiente, de acuerdo al informe financiero que tiene. Estos sistemas integrado de conectividad que se señala, no sé bien en qué consiste y quisiera que tal vez el ministro pudiera explicar qué es lo que se está pensando en esto. De la misma manera, escucho al ministro, por su intermedio, presidente, acerca de distintas situaciones que ocurren en el comercio, etcétera. Todos hemos visto, por ejemplo, la proliferación de peluquerías, de lavados de autos, en que no entra nadie. Entonces, claro, Impuestos Internos puede fiscalizar, sí, puede fiscalizar que efectivamente el movimiento y las boletas correspondan al movimiento efectivo, pero ¿tiene capacidades hoy día reales el Servicio de Impuestos Internos de hacer una fiscalización masiva, por ejemplo, de ese tipo de organismos? Dificulto, porque la verdad es que en general los organismos fiscalizadores hoy día la capacidad que tienen es de fiscalizar frente a denuncias y no en forma preventiva. Por lo tanto, y esto también se enmarca en lo que muchas veces hemos hablado de la modernización del Estado, que creo que es algo que hay que enfrentar con esta visión de si efectivamente los organismos pueden cumplir las funciones que se les están otorgando y si tienen los recursos humanos y tecnológicos para hacerlo. Quiero hacerle 2 preguntas al ministro Marcel, aprovechando su presencia, presidente. Tengo aquí escrito para no equivocarme. Este proyecto, ministro, regula la materia del intercambio de información solo como traspaso de información entre los diferentes servicios o se crea un verdadero centro de fusión de datos sobre inteligencia económica. Esto tiene relación con lo que estaba hablando antes. Para poder aplicar la inteligencia artificial de alguna manera, o sea, no solamente que tengamos los datos, sino que se haga ese efectivo cruce de datos. Y por eso que preguntaba yo si este sistema integrado de conectividad a qué corresponde y si ese financiamiento, qué busca alcanzar. En segundo lugar, la ley de datos personales señala que son datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a características morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como las ideologías y las opiniones políticas o las creencias o convicciones religiosas. Entonces, si una persona realiza depósitos, por ejemplo, o transferencias habituales a partir de depósitos en efectivo a un partido político o a una organización religiosa, ese dato se va a considerar como un dato sensible porque está revelando su preferencia política o credo religioso, porque en ese caso podría quedar fuera del alcance del proyecto. Lo pongo como un tema para pensarlo tal vez para el futuro, digamos. Y por último, tomando lo que decía el senador Osandón por su intermedio, la cooperación internacional contemplada en este proyecto es solo, pareciera ser, de acuerdo a lo que se ve del proyecto, que es caso a caso, solo para casos específicos a requerimiento judicial. Si se pudiera completar o compartir esta información de forma automatizada, un poco como funciona la visa waiver, para poder tener un cruce de datos mucho más general y no en el caso a caso. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, ministro. Muchas gracias, senadora Bodanovich. Senador Kusanovich tiene la palabra. Gracias, presidente, señores ministros, senadores presentes. La verdad que hace unos días yo presenté un proyecto de acuerdo que tiene que ver con el tema para controlar
los proyectos del gobierno con instituciones privadas. Y yo creo que tiene que haber una gran plataforma donde estén todos los proyectos y estén las rendiciones punto a punto, donde se vayan viendo cada rendición y que tenga la aprobación, y cualquier ciudadano en Chile puede fiscalizar lo que se está haciendo por cada fundación. Hoy en día en mi región tengo un problema con el gobernador, que hay un consejero regional que le ha pedido desde hace 1 año o 3 meses los antecedentes de las rendiciones de todos los proyectos que ha entregado directamente, y todavía no se lo da, a pesar que ha ganado los juicios, ha ganado todo. Entonces, este tema, una de las soluciones que hay para terminar con esto, que noté que se mencionó, es que se haga este tema, que sea un tema público, una plataforma donde cada ciudadano pueda ver todas las rendiciones, si están aprobadas o no están aprobadas, y pueda hacer observaciones. Y con esto utilizamos a toda la comunidad que ayude a fiscalizar. Yo creo que es un tema súper potente, que el acceso a la información es vital para que se pueda controlar las cosas. Gracias. Gracias, senador Kusanovich. Yo primero también agradecer el proyecto de ley, lo veníamos esperando, y hemos hablado también con la ministra del Interior de la importancia de este proyecto de ley. Primero, sumarme a las preguntas, ministro, del tema internacional. Yo creo que echo de menos en el proyecto de ley algún capítulo, alguna mención de la obligación de este subsistema, y que probablemente en la práctica lo haga el día de mañana, pero en el fondo creo que es bueno, dado que estamos haciendo un proyecto de inteligencia económica, que exista algún mandato a la coordinación internacional. Esto después será el reglamento, serán los directivos de estas unidades quienes vean cuál es el mejor mecanismo de hacerlo, pero yo creo que hoy día tenemos claro que el crimen organizado son verdaderas transnacionales. O sea, estamos hablando de empresas de un nivel de sofisticación y que no conocen fronteras, que replican modelos de negocio, entonces la importación del crimen organizado a Chile desgraciadamente ha sido una realidad, y si queremos enfrentarlo tenemos que ir a la madre del cordero, que probablemente muchas veces ni siquiera esté acá. Y por eso echo de menos, y ojalá que el gobierno se comprometa a ver cómo buscamos alguna reacción que le dé alguna dimensión internacional a esto. Lo segundo que le quería consultar tiene que ver con otro mercado tremendamente grande y que es muy potente y que es completamente oscuro, que no se conoce, así como fue en su minuto el robo de madera, que se ha ido de a poco avanzando en desbaratarlo, ¿no es cierto? Y la ministra todavía nos ha mostrado cómo eso, la ley permitió avanzar. Echo de menos algo sobre la pesca ilegal. La cantidad de recursos, de verdaderas mafias de pesca ilegal que hay, la no trazabilidad de lo que se vende en los restaurantes, porque al final lo que pasa es que los sacan de la pesca ilegal, los meten en los valladores, muchas veces los meten en alguna otra distribución, y llegan al restaurante y no hay ni una trazabilidad de las cuotas, de nada. Y esto tiene dos problemas, porque en el fondo empieza a generar un poder económico en el mundo negro tremendo, y además el tema sanitario, pero sobre todo el tema medioambiental. O sea, cuando tú no respetas las cuotas tienen un sentido, ¿cierto? Entonces tiene un problema económico de comercio ilegal, tiene un problema de impuestos tributarios. O sea, si uno quisiera, ahora que estamos también hablando de eventuales pactos fiscales, de cómo recaudar más y hacerlo bien, ahí tenía un bolsón de recursos enorme, es una industria gigantesca. Entonces ojalá que, dado que estamos entrando en esto, tal vez buscar algún articulado que nos permita más trazabilidad, me parece interesante en casos como eso, que son posibles bolsones de recursos, pero además de evitar que hayan poderes económicos no regulados, por decirlo de alguna forma, que no sean transparentes a la ciudadanía. Lo otro, ministro, que tiene que ver con, me parece muy bien que vamos a tener aquel que compra un vehículo caro, que no sabemos de dónde vienen los recursos, o sea, hay una serie de articulados que me parecen muy bien. Lo único que quisiera referencia es cómo avanzamos en mayor poder del Estado para poder hacerlo en forma ágil la persecución del crimen organizado, de aquellos que tal vez compran bienes de alto valor sin tener cómo demostrarlo, sin que esto se transforme en un gran hermano que haga que toda la ciudadanía esté siempre como sintiéndose bajo sospecha del Estado. O sea, cómo equilibramos, ministro, el secreto bancario tiene un principio, que es tratar de proteger a los ciudadanos de su intimidad.
¿no es cierto? Yo recuerdo cuando tramitamos el proyecto de la banca abierta, que había muchas, y al final logramos una buena reacción, creo yo, en la banca abierta, de que esos datos no eran que se iban a poder meter en qué es lo que yo gasté en el supermercado o en una tienda, sino que era información financiera que me permitía a mí como consumidor tener más oportunidades con la banca abierta, ¿no es cierto? Bueno, en este proyecto de ley que queremos dar más facultades al Estado para poder entrar rápidamente, a poder identificar a personas que están claramente ilegales, comprando cosas que no pueden justificar. ¿Cómo protegemos al ciudadano común y corriente, que es el 99% de los chilenos que sabe que no está metido ni un forro, pero quiere vivir tranquilo, y no sentirse de alguna manera con una lupa haciendo lo que haga? Entonces, ese equilibrio no sé si lo han pensado, pero me encantaría que usted, ministro, o la subsecretaria o parte de su equipo pudieran decir, ¿saben qué? Esto sí lo hemos pensado, cómo resguardamos esos dos principios, que son principios muy importantes: perseguir al pato malo, al mismo tiempo cuidar y darle la intimidad que se merece todo ciudadano a poder vivir tranquilo. Yo le diría que eso por ahora. El último, el tema de los casinos. Yo estoy de acuerdo con el techo. Aprovecho de preguntar en qué está el proyecto de las famosas tragamonedas, porque me acuerdo que nos dieron muy duro a los que votamos a favor de ese proyecto. Me acuerdo, el senador Sondón también fue uno de los impulsores en su minuto. Yo estaba acá, votamos a favor y nos vinieron a hacer lobby para que no avanzáramos. Esa cuestión fue increíble. Fue bien agresivo el lobby que había para que no avanzáramos. Lo aprobamos, pero entiendo que duerme la Cámara de Diputados. O no sé si ya se aprobó o están esperando reglamentos. Si me pudieran informar en qué está, porque eso fue una cosa que despachamos, entiendo, hace no sé si 2 años o 1 año atrás. Fue bastante bullado. Nos dieron muy duro en las redes sociales a quienes votamos a favor de ese proyecto para terminar con las tragamonedas. Pero me gustaría si nos pueden informar en qué está, porque yo sigo paseándome a veces y la sigo viendo. Entonces digo, ¿cómo? Si esta cuestión no la legislamos, pues. Se supone que ya la cuestión no iba a hacer más. Pero, por otro lado, veo que este proyecto hace varias cosas en materia, no entrar en la discusión en particular, hace varias cosas en esta materia, y por lobby me pidieron a mí una reunión los representantes de la apuesta en línea, ¿ya? Y yo en esto soy súper transparente, pido por todo por lobby, y me dijeron, mire, ¿sabe qué? No tenemos ningún problema que nos regulen a la apuesta en línea, pero lo que no queremos es que en el fondo, en este proyecto de ley, nos prohíban cualquier tipo de apuesta en línea. Porque entiendo que hay un proyecto de ley en la Cámara, de nuevo pregunto, y es lo que me informaron ellos, así que les consulto a ustedes con total transparencia, que hay un proyecto de ley en la Cámara que lo regularía y que incluso les cobraría impuestos y los trataría como lo hacen otros países. Que es lo correcto, pues, tener una actividad como esa, porque además encima es re difícil, me imagino, fiscalizarla, porque si hay una plataforma que está en Suecia, o en la India, o en China, yo podría apostar allá. Entonces, me imagino que lo mejor de esto es regularlo, más que fomentar el mercado negro, y asegurarse que los gallos no te estafen, pues. O sea, ojalá que haya algún tipo de regulación que si es que alguien se mete en apuesta en línea, no lo estafen. Y hay alguna fiscalización de que esas apuestas en línea tienen parámetros, estándares internacionales, no tengo idea. Pero en el fondo, les pregunto por qué, si estos dos proyectos conversan o no. En el fondo, si lo que están haciendo de manera correcta, creo yo, en la Cámara de Diputados, que es regular ese mercado, conversa o no con este, porque según ellos era contradictorio. En el fondo, en uno lo prohibían y en otro lo regulaban. Entonces, se los dejo como pregunta final a mi intervención. Ministro. Muy bien, bueno, muchas gracias, presidente, y a los integrantes de la comisión por las preguntas y los comentarios. Primero, sobre el tema de las máquinas tragamonedas, lo que se incluye acá es que primero se define legalmente y se restringe su operación solo para casinos y se incluyen bajo la fiscalización de la Superintendencia de Casinos. Esto tiene que ver también con la pregunta que usted hacía al final sobre el tema de la apuesta en línea, porque en el fondo también con lo que está propuesto en el proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en el fondo la Superintendencia de Casinos, que hasta el momento, ¿cierto?, lo que hacía fundamentalmente era licitar, ¿cierto?, la operación de casinos en las regiones del país, en el fondo va adquiriendo una responsabilidad mayor por la fiscalización de los juegos de azar en general. Claro. También se establece como requisito de importación de las máquinas el deber de contar con la autorización para operarlas. Y si no se tiene esa autorización, se incurre en un delito especial de contrabandos. En este caso, antes de que lleguen las máquinas, ¿cierto?, al local, no se podrían importar si es que no está la autorización para operarlas. Se establece también un tipo penal por la explotación de máquinas sin autorización de casino y una sanción de multa y caducidad de la patente para el establecimiento que opere máquinas de azar sin
tener la autorización como casino, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan. La subsecretaria y la coordinadora legislativa también pueden hacer referencia al proyecto que se había discutido anteriormente sobre esto, sobre el tema de máquinas tragamonedas en general. En cuanto al tema de las coordinaciones internacionales, acá hay básicamente 3 mecanismos que operan actualmente que tienen que ver con lo que estamos discutiendo. En primer lugar, existe una red global del equivalente a nuestra UAF, que tiene, por lo menos a nivel regional, tiene reuniones semestrales y además convoca no solamente a la UAF de Chile, sino que también a otras instituciones que pueden tener relación con las funciones que cumple la UAF. Lo comento porque cuando era presidente del Banco Central me llegaban las invitaciones a las reuniones de Gafisud, que es la de América Latina, que es parte de la red más global de Gafi. En segundo lugar, los supervisores bancarios y financieros también tienen una red propia que básicamente es auspiciada y coordinada por el Banco de Pagos Internacionales, por el BIS en Basilea. Y también ellos tienen mecanismos de intercambio de información que pueden utilizar. Y por último, en el caso de impuestos internos, a iniciativa de la OCDE hace ya varios años, esto es una iniciativa que tiene ya unos 15 años de antigüedad, se estableció un convenio internacional para intercambio de información tributaria, en el cual me parece que a estas alturas debe haber unos 150 países miembros, entre los cuales está Chile. Entonces nosotros ya tenemos acceso a ese sistema, que es un sistema que permite requerir información tributaria de otros países, ¿no? Entonces esos mecanismos existen. La Cancillería en general hace un seguimiento de lo que ocurre en esas instancias, pero estas son instancias de coordinación más, digamos, más horizontal. O sea, entre instituciones que cumplen las mismas funciones, sean las de análisis financiero como la UAF, de regulación financiera como es la CMF, o de fiscalización tributaria como el Servicio de Impuestos Internos. Luego mencionaba el senador Flores las limitaciones de facultades o de sanciones actuales. Eso es de la esencia de este proyecto, porque en el fondo, si bien uno puede suponer que el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, tiene acceso a mucha información que permitiría identificar ciertas operaciones sospechosas, el punto era cómo incorporarlo dentro de una norma que combatiera el crimen organizado. Entonces, en eso, lo que se optó en este proyecto fue que en lugar de ampliar las facultades de manera genérica para el servicio, para los servicios involucrados, se hiciera vinculado a estas unidades de inteligencia. ¿Por qué? Porque, cierto, por otro lado, también en buena medida en relación al comentario que hacía usted, presidente, sobre la intimidad de las personas comunes y corrientes, cierto, también lo que uno no quisiera es que con el pretexto de perseguir crimen organizado, una persona común y corriente, cierto, se vea, por así decirlo, acosada por motivos tributarios. Entonces, por esa razón, y además por las exigencias adicionales que tiene de integridad, en algunos casos hasta de protección de la identidad de los funcionarios, ¿cierto? Requería un conjunto de normas que fuera más específica, no se le podía aplicar a un servicio con 2.500 funcionarios, sino que era preferible hacerlo a unidades dedicadas a este propósito. Ahora, estas unidades, tal como menciona la senadora Bodanovich por su intermedio, presidente, justamente lo que buscan es aplicar métodos de inteligencia artificial. De lo que se trata es de procesar volúmenes grandes de información tributaria
y a partir de ahí, ¿cierto?, identificar movimientos anómalos. Por ejemplo, ¿cierto?, usted mencionaba el caso de peluquería o qué sé yo, que no tienen actividad. Claro, si uno tiene un contribuyente que, ¿cierto?, todos los meses está perdiendo plata y pierde mucha plata todos los meses durante mucho tiempo, uno puede suponer que hay detrás de eso hay alguna actividad o se está encubriendo alguna actividad de carácter ilegal. De la misma manera, ¿cierto?, cuando hay un contribuyente que aparece de pronto, hace una iniciación de actividad, hace una gran transacción y después desaparece, probablemente también, ¿cierto?, puede ser indicativo de alguna actividad ilegal. Entonces, es justamente a través del desarrollo de algoritmos para procesar los millones de datos, ¿cierto?, que tiene Impuestos Internos mes a mes, es que uno puede identificar este tipo de actividades. Por eso es que no se necesita tanto personal como sí los sistemas que permitan hacer este trabajo. Esos sistemas, Impuestos Internos y aduanas ya lo tienen. Lo usan para sus propósitos de fiscalización tributaria. ¿Ya? Entonces la idea acá es justamente tener un equipo que sea capaz de usar las bases de datos con las aplicaciones de inteligencia artificial para dedicarlo específicamente a la identificación de indicaciones de actividades de crimen organizado. El intercambio de información que está planteado acá entre las instituciones está planteado en la forma de datos que se comparten y de informes que se entregan a la UAF, porque la UAF es la que tiene, ¿cierto?, las facultades más concentradas para poder investigar más a fondo y el vínculo con las instituciones, con el Ministerio Público y la Administración de Justicia. En cuanto a los datos personales, lo que está planteado acá es consistente con la Ley de Protección de Datos Personales, que en el fondo usar los datos personales solo para los fines que se está persiguiendo. Es decir, ¿cierto?, si de lo que se trata es de identificar si una persona ha tenido, qué sé yo, alguna actividad comercial, ¿cierto?, porque existe la sospecha de que está haciendo, por así decirlo, un palo blanco en una red de crimen organizado, es para ese propósito, no es para conocer información sobre su religión u otras materias. Así que hemos procurado que esto sea consistente con ese proyecto de datos personales que ya me parece que está en tercer trámite a estas alturas. Luego, bueno, el tema de... Ministro, perdone que lo interrumpa, ¿sí? pero el proyecto Tragamonedas, ¿por qué duerme todavía en la Cámara? Y es que lo planteé también como el ponte, y como ya pasamos las tragamonedas, pregunto para que no se nos olvide nomás. Sí. O si quiere termine y después le damos que la subsecretaria se refiera. Perdón por la interrupción, ministro. Muy bien. Bueno, ya me referí al intercambio de información internacional. Luego, en relación a su pregunta, presidente, sobre la pesca ilegal. O sea, acá, digamos, la lógica de este proyecto es que más allá de cuál sea el tipo de actividad ilegal, ¿cierto?, busca seguir la ruta del dinero. Entonces, si como producto de la pesca ilegal, ¿cierto?, se trata de blanquear las rentas que se obtienen por esa actividad, eso es lo que tratamos de identificar y de perseguir con este proyecto. O sea, eso es aplicable a otras actividades ilegales que pueden ser, qué sé yo, que puede ser la venta ilegal de, no sé, de medicamentos, en fin, pueden ser muchas cosas distintas. El punto es identificar, ¿cierto?, en qué momento eso trata de blanquearse entrando a la economía a través de, y reflejado, ¿cierto?, en transacciones, movimientos que se reflejan en la información tributaria o aduanera. Eso sin perjuicio de que si se identifica alguna medida
relacionada con este tema en particular de la pesca ilegal que puede agregarse acá, como se ha hecho con el tema de las máquinas tragamonedas u otras cosas, se puede hacer. Respecto de la persecución a partir de compras de gran valor, bueno, ya me referí al tema de la privacidad de los datos. Yo diría acá, ¿cierto? Lo principal es que mientras haya transacciones que entran al circuito normal de la economía a través de una cuenta bancaria, a través de transacciones electrónicas, ¿cierto? Eso es posible de identificar. Lo que no es posible identificar es cuando es dinero en efectivo. Por eso, ¿cierto? Porque el dinero en efectivo no tiene identidad, por así decirlo. Entonces, por eso es que para las compras de gran valor está planteado, ¿cierto?, el que se identifique en efectivo, que se identifique al comprador. Lo que quizás no está recogido, y a lo mejor eso tiene que ver con su pregunta, presidente, son las compras con monedas virtuales. Eso quedó legislado en otra parte, quedó legislado en el proyecto de FinTech, que se despachó ya hace cerca de un año, pero es un tema en el cual quizás se podría profundizar para ver si existe alguna manera de poder llegar a ese tipo de transacciones, porque ahí también se pierde la identidad, o sea, una característica, ¿cierto?, de ese tipo de moneda, y esa es la razón por la cual en muchos países se regulan, se restringen o se prohíben. No sé, su secretaria, si lo que pudiera agregar respecto de las tragamonedas y respecto a cualquier otro tema que se preguntaron. Sí, muchas gracias, ministro. Presidente, por su intermedio también saludar a los senadores y a las senadoras. Quizás también reforzar el tema que los funcionarios que tomen conocimiento de esto, que son parte de las unidades, tienen que están obligados a mantener el secreto, que en general eso opera para todos los funcionarios públicos, pero específicamente acá, además se mantiene eso incluso cuando cesen en el cargo. Y de alguna forma también se generan infracciones, incluso con pena de presidio menor, si es que de alguna forma infringen el uso de esta información. Lo digo a propósito también de la consulta al senador Kass y de la compra en efectivo. Y en relación al proyecto de tragamoneda, efectivamente ese es un proyecto que está en segundo trámite en la Cámara y no ha tenido movimiento desde el 2021, y nosotros lo que hicimos ahora fue de alguna forma subsumir todos aquellos aspectos más relevantes de ese proyecto, en particular el rol de la superintendencia casino, en la autorización, ¿no es cierto?, de la entrada de las máquinas, etcétera, todo lo que ya señaló el ministro en este proyecto de ley. Entonces, de alguna forma sí vamos a canalizar ese proyecto que estaba en segundo trámite, pero aquí en este proyecto nos parece que reforzaba también de mejor forma y comprensivamente lo que tenía que ver también con el crimen organizado. Eso. Y respecto de plataforma en línea, ese es otro proyecto, ¿no es cierto?, que está en discusión hoy día en la Comisión de Economía de la Cámara, y donde ahí regulamos ese mercado, pero ahí no se estaba tratando el tema de las máquinas de tragamoneda que aquí se está señalando, y por eso nos parecía que esta era la instancia adecuada para poder recoger todo aquello. Gracias. Antes de pasar la palabra, me han pedido varios senadores, pero un par de preguntas muy concretas a su secretaria, porque esto significa que el gobierno cree que no es necesario que ese proyecto que está en segundo trámite constitucional se le ponga urgencia, por ejemplo, y se salga adelante. Esa es una opción, porque creen que este es mejor que ese. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que ambos sean compatibles y, por lo tanto, ese proyecto de ley se podría sacar igual adelante y este proyecto también. Esa es una opción. Lo segundo, que no entendí bien, la respuesta la entendí, pero creo que faltó una parte de mi pregunta, que yo entiendo, y todos los que estamos acá queremos que los tragamonedas que son truchos y que hacen que exista este flagelo de las muchas personas ludópatas de bajos recursos que terminan siendo esclavos de este vicio, desgraciadamente. Eso está bien y queremos que no exista. Distinto es el tema de las plataformas online, de apuestas online, que queremos regularlas, ¿no es cierto? Y por eso el gobierno está impulsando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que parece que va avanzando. Entonces la pregunta es, ¿este proyecto de ley no tiene, me falta revisarlo en detalle, por eso le pregunto, alguna contradicción con aquello que impida que esas plataformas online sigan existiendo?
¿No colisionan ambos proyectos? Solo eso. Y después le doy la palabra que me la pidió el senador Kusanovich, me la pidió el senador Osandón y el senador Flores. Presidente, por su intermedio. Sí, efectivamente nosotros consideramos que lo que estamos tomando del proyecto que estaba sin movimiento desde el 2021 respecto de las máquinas tragamonedas, estamos recogiendo todos aquellos aspectos en este proyecto, incluyendo la supervisión de la superintendencia de casinos, el otorgamiento de patentes, las sanciones, etcétera. Y respecto del proyecto de plataforma en línea, no vemos que haya colisión con esto. De hecho, el proyecto de plataforma en línea tiene un conjunto de normas en relación al juego responsable, a temas de salud mental, etcétera, un capítulo completo y que va más allá de solo el juego en plataforma en línea. Incorpora casinos y también incorpora, por supuesto, a la polla y a la Lotería de Concepción. Y también a la hípica, de la necesidad de tener políticas de juego responsable. Además, genera la necesidad de una política nacional de juego responsable con distintos actores a propósito de la regulación más amplia que no es solo plataforma en línea, porque en realidad el juego responsable tiene que ser parte de las políticas, por ejemplo, también de los casinos y de otros actores de la industria. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que hay un tema que me preocupa mucho y que está un poco relacionado y que lo vengo planteando hace mucho tiempo y que yo creo que lamentablemente no hemos entendido bien el problema y hemos cometido errores en la toma de decisiones, que es la masificación de las comunicaciones con la aparición de la Internet y con todas las aplicaciones que han ido apareciendo en el tiempo, en las redes sociales, etcétera, que hemos tenido un mejoramiento exponencial de las comunicaciones a nivel de las personas. Pero esto nos ha generado un problema súper grave, que es el aumento del comercio informal a niveles incontrolables. La cantidad de comercio informal que hay es tremendo. Tú antiguamente, cuando tenías el dato de una señora que hacía empanadas, se lo pasaba a 1, 2, 3 personas. Ahora pones empanadas y te aparecen 3.000 personas que hacen empanadas y que no cumplen ninguna regla de salud, de pagar impuestos, etcétera. Y esto se ha masificado. Y a tal punto que con el tema de las plataformas tipo Uber cometimos un tremendo error. Creímos que la plataforma tipo Uber era un nuevo sistema de transporte, y no es un nuevo sistema de transporte. Es un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte. Tú antes salías a la calle, levantabas la mano, después lo llamabas por teléfono, después llamabas a un radiotaxi, después llamabas por celular y ahora lo llamas por internet. No hay el auto sigue teniendo 4 ruedas, no vuela, es un auto, etc. ¿Y qué hicimos? Tenemos ahora el decreto 212 que regula los taxis y tenemos una ley de plataforma tipo Uber que dejamos un tremendo enredo, o sea, un decreto y una ley para regular exactamente lo mismo. Que es una tremenda locura, cuando lo único que había que hacer era en el decreto 212 agregar el e-taxi y liberar el parque de taxis. Y si queríamos bajarle las exigencias, las bajábamos a todos. Y hicimos un enredo, ahora tenemos ley, tenemos decreto, un tremendo escándalo y más encima le pusieron contrato entre la plataforma y el del taxi, que no tiene nada que ver porque es un servicio que le presta la plataforma al taxi y le presta a la persona. Por lo tanto, generamos un monstruo y una locura por no entender, por hacer un mal diagnóstico del problema. Y este tema es súper importante, hay que hacer un buen diagnóstico de lo que estamos viviendo, porque la cantidad de fuga de impuestos, igual que el tema del pago de impuestos, había que exigirle a Uber que se instale en Chile y tenía que pagar impuestos por las utilidades que generaba. Entonces nos hemos ido perdiendo y hemos ido generando un problema que realmente hay una fuga de impuestos, una falta de control de los servicios del Estado tremendo. Y es porque no hemos entendido el proceso y hemos querido decir, oye, este es un nuevo mundo. No, si no hay nada de nuevo, es lo mismo, solamente que la comunicación es mucho más veloz y mucho más rápida. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, senador Kusanovich. Además, suscribo su reflexión. Senador Osandón y después senador Flores. Da su micrófono, senador. Sí, no, muy simple. No, lo que pasa es que yo creo que el tema de las tragamonedas tiene una dimensión comunal mucho más potente que este proyecto. Yo creo que
no debiera subsumir esto, puede ser, pero esto está en las grandes líneas, pero aquí hay un problema práctico que tiene mucho que ver la responsabilidad de los alcaldes de los municipios. Entonces, necesita una reglamentación mucho más práctica. Porque aquí hay un deber del municipio de fiscalizar y decir cumplir la ley. Con este proyecto se van a sacar todos los balazos, así de claro. La mafia que hay ahí ha mantenido congelada este proyecto de ley, si hablemos las cosas como son. Y es que lo que pasa es que hay un montón de cosas, aquí hay un montón de reglamentación práctica que va más que a ellos, a los que tienen que fiscalizar. Porque claro, aquí estamos hablando de fiscalizar las platas, los movimientos, todo. Pero aquí hay un tema práctico, de instalación, de permiso, de fiscalización, que yo creo que, porque ese proyecto es mucho más grave socialmente que el resto. Puede que no sea de tanta plata, pero yo solo les quiero contar una anécdota. Primero, cuando yo fui candidato a senador la primera vez que fui candidato a senador, a mí, como ahí en ese minuto se podían hacer aportes, ¿no es cierto?, aportes legales de campaña que se hacían en CERVEL. Yo me solicitaron por tener una reunión, ¿no es cierto?, porque gente que quería apoyarme en mi candidatura. Quería que eliminara a Felipe Kast, que era mi competidor, y que era bastante fácil, pero yo no lo acepté. ¿Ya? Bueno, y me siento en una reunión me siento en una reunión importante. Bueno, la verdad es que después de un rato ya me habían financiado. No, claro, me habían financiado la campaña completa, todo legal, impecable, y bueno, y le pregunté quién era. Y era la asociación de estos señores. Y yo la verdad es que me paré, llamo al mozo, le pido que me traiga la cuenta de mi café, el que me había tomado, y les dije, miren, la verdad es que yo he vivido el flagelo de ustedes y jamás aceptaría un centavo. Y es más, recen para que yo no sea senador, porque los voy a buscar hasta el final, porque sé el daño que han hecho. El daño es impresionante. Entonces, ojo que es un tema que ha prostituido el sistema de los almacenes de barrio y se van a los sectores modestos, así de claro. Y en este proceso, sin ser latero, para que ustedes vean cómo funciona el sistema, porque para que vean que esto no va a cosas prácticas, en la ciudad de La Serena había un dirigente muy importante del mundo político que había ganado mucha plata y yo le pregunto en qué trabajaba. Y tenía estas redes de estos casinos o estas cuestiones que vendían. Y resulta que parte de la estrategia para ganar plata era un personaje que tenía un computador que estaba detrás de un vidrio polarizado y depende lo que la gente jugaba era si había ganado o no, y un día se equivocó en una tecla y hizo que una persona ganara 500.000 pesos y en el local no tenían 500 lucas para pagarle a la persona que estaba cobrando. Y era manejado, entonces hacía quién ganaba y quién no ganaba. Bueno, la señora se fue, tuvieron que ir a buscar un cheque, le pagaron los 500.000 pesos y se dieron cuenta que la señora había perdido 2 millones de pesos, que eran todos sus ahorros. Así de prostituido está el sistema. Entonces, ojo que esto no es solo el negocio de casino, control, hay toda una mafia práctica. Y en esa mafia práctica, el municipio tiene un rol fundamental. Porque no es el rol que muchos alcaldes quieren hoy día, que quieren ser policía y combatir, no, es antes que se instalen. Esto es igual que las casas narcos y que los famosos mausoleos. Sí, el deber es que no se construyan antes de. Y eso es la ley que administra el bien nacional público. En este caso, se puede evitar mucho del problema de esto solo con la fiscalización municipal antes que se instalen. Así de claro. Porque cuando usted es una persona que tiene una verdulería, que tiene las máquinas en una esquina, esto significa que pierda su patente de verdulería, se acabó el negocio. Yo les aseguro que inmediatamente lo va a eliminar. Pero esto es un tema municipal que no lo puede regir esta ley. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, de mezclar eso, porque, insisto, ese flagelo se puede eliminar en un 80% solo con la prevención municipal.
Y esta ley no lo va a hacer. Muchas gracias. Y lo otro, todo el tema, ministro, de sistema integrado, de alertas de información de inteligencia y todo eso que de alguna manera se habló, ojalá usted, no sé, nos haga una comisión técnica con nuestros asesores para poder conversar esto. Que de alguna manera trabajemos con todos, porque el trabajo legislativo, pero con nuestros asesores en este tema va a ser re importante. Gracias, senador Sondón. Yo le voy a pedir a la comisión que me permitan extender por 10 minutos y así podamos dar la palabra a los dos senadores que faltan y la respuesta del Ejecutivo. ¿De acuerdo? 10 minutos más. Senador Flores y después senadora Bonet. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, yo acabo de preguntar al secretario de la comisión qué urgencia tiene el proyecto y me dice que es simple. Creo que este proyecto, ministro, subsecretaria, es tal vez uno de los proyectos más relevantes que podamos debatir en el último tiempo por el alcance que tiene, porque perseguir la ruta del dinero que financia terrorismo, que financia narcotráfico, que financia una serie de delitos relacionados con un crimen organizado que nos empieza a agobiar y a preocupar, un proyecto que modifica 23 cuerpos legales no es cualquier proyecto. Por lo tanto, la única manera de asegurar de avanzar a paso firme y en un plazo prudente, decente y además necesario de resolver cuanto antes es mejorar la urgencia, porque si no siempre va a ir quedando supeditado a otros esfuerzos, digamos, que se hacen en materia de seguridad. En ese contexto, presidente, consulto cuándo se estaría pensando en votar en general, porque la mejor señal que podemos dar, y creo que así va a ser, es que esta comisión vote de manera unánime favorablemente este proyecto, en general, para poder dar paso ya al debate fino de la discusión en particular. Respecto de lo que acaba de plantear el presidente de la Comisión sobre la pesca ilegal, si bien es cierto, el proyecto tiene como propósito la búsqueda de la ruta del dinero, si eso es qué pasa con las platas obtenidas ilegalmente, independientemente del negocio que se trate, creo que el presidente ha colocado un punto que es de suyo extremadamente delicado. Hay estadísticas en el mundo que señalan que luego del narcotráfico, el segundo negocio más lucrativo en el planeta es la pesca ilegal, que no parece porque no hay un crimen organizado propiamente tal destinado a pescar especies ilegalmente. Es el propio sistema que tienen los países que es penetrado, que es vulnerado, que es burlado finalmente para extraer ilegalmente especies. Yo quiero señalar que siempre nos hemos enorgullecido que Chile, producto de la corriente de Humboldt, no solamente tiene especies únicas, sino que ha tenido abundancia. De las 45 pesquerías que existen en Chile, el 100% está en una situación de riesgo. 20 están en situación crítica y 25 en estado de plena explotación. Esos son datos oficiales del Ministerio de Economía, Sennapesca particularmente. Entonces, cuando además cometemos errores de que, por ejemplo, no se permita la descarga de pesca blanca a aquellas embarcaciones que están autorizadas para pescar ciertas especies, ¿qué es lo que hacen? Botarlas al mar, porque no las pueden descargar. Si las descargan, los multan, pudiendo servir de alimento a las personas. Las tiran al mar, siendo también un contaminante importante, un par de toneladas de pescado. Se ha muerto gente cuando han destapado las bodegas de salmones de peces en descomposición, lo que pasó con la mortalidad de los salmones producto de la marea roja hace unos años atrás, en donde hubo intoxicados y nadie sabía qué diablo hacer con esos 36 millones de pescados muertos, porque no había dónde botarlos ni cómo botarlos por la toxicidad que esto representa. Bueno, todo esto ocurre en el Chile de hoy día, en este momento. Las transferencias de pesca en alta mar, las ventas de las cuotas de gente que no pesca, todo eso hace que tengamos aquí algo que necesitamos controlar. Yo me alegro que el presidente de la Comisión haya puesto el punto. Aquí lo que compete es la ruta del dinero. Pero eso sin duda que es un tema de delito mayor que además perjudica la sustentabilidad de un rubro que mueve a millones de personas. Y cuando digo millones de personas, estoy hablando de la familia de la gente de mar y en regiones donde ya casi no queda que pescar. Dicho esto, presidente, yo quisiera que por su intermedio podamos pedir un aumento de la urgencia que nos permita hacer un timing súper claro en donde podamos invitar a los directores de impuesto interno, al director de aduana, en fin, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, senador Flores. Senadora Bodanovich.
Muchas gracias, presidente. Coincido con lo manifestado por el senador Flores, por su intermedio, de la importancia de este proyecto y de la posibilidad de que lo tramitemos rápidamente. Me preocupa, insisto en el tema del sistema integrado de conectividad, ministro, por su intermedio, presidente, en relación, si aquí en este sistema se está contemplando la participación del Ministerio Público, según entiendo, ¿por qué no se integra esta información al BUD, ese sistema que lleva tantos años y que es una entelequia, pero que finalmente, creo yo, no ha producido los efectos ni los fines para los cuales fue creado? Entonces, pudiéramos también, porque ahí, si se integra todo esto, tendríamos acceso tal vez a más información para perseguir aquel delito base, que es el de lavado de activos. Finalmente, el tráfico de lo que sea ilícito, aquí se blanquea, e incluso de especies, o no sé, de actividades que aparentemente pueden ser lícitas, como es el caso de las peluquerías, puede estar encubriendo este delito de lavado de activos. Entonces, ¿cómo se puede lograr aquello? Esa es mi preocupación, porque de acuerdo a lo que contestó el ministro, entiendo que hay sistemas en cada uno de los servicios, pero que finalmente no se produce esa integración. Gracias, presidente. Gracias. Yo tengo dos preguntas adicionales y una, yo quiero anunciar, senador Flores, que en el tema de la pesca ilegal, yo creo que es algo que deberíamos abordarlo en este proyecto. O sea, deberíamos pensar, yo por lo menos le pedí a mis asesores que nos metiéramos, como bien dijo el ministro, está bien que esto sea general, pero hay ciertas industrias ilegales que son demasiado sofisticadas que requieren un poco más de profundización para que efectivamente opere el sistema. Y lo otro que yo quería preguntarle al ministro es que, de los colegas, que en la tramitación de este proyecto, que más allá que tenga o no tenga urgencia, yo creo que nosotros estamos sesionando hasta 3 veces a la semana y lo vamos a poner dentro de las prioridades junto con el de seguridad privada, junto con el de las concesionarias, junto con el narcofunerales. Hemos tenido una agenda bastante intensa. A mí me gustaría, ministro y subsecretaria, que tal vez pudieran venir ustedes nuevamente a presentarnos un plan que vaya más allá de la ley de acción de cómo aduana, impuestos internos, y ojalá que vengan con los directores de esas instituciones, para que, por ejemplo, no ocurra lo que supimos de que el escáner de la aduana no funcionaba. O sea, porque hay elementos legislativos, pero hay elementos de gestión. O sea, ojalá que pudiéramos tener una presentación de parte suya, subsecretaria o del ministro, para no abusar del tiempo del ministro, porque yo en eso también soy cuidadoso de que podamos todos los actores de los ministerios cumplir un rol, pero ojalá subsecretaria o ministro define ustedes quién venga con los directores de aduana, de servicios de impuestos internos. ¿Saben qué más? Este proyecto de ley viene con recursos para tener un sistema de escáner que funcione, viene con recursos para poder efectivamente implementar de buena manera, porque hay algo que tiene que ver con la gestión, que no es solamente legislativo. Entonces, ojalá que nosotros como legisladores supiéramos qué es lo que le lleva, desde el punto de vista de recursos, de implementación, de tecnología, de equipamiento, esta lucha contra el crimen organizado. Y creo que va a ayudar a que esos mismos directores de servicios que están involucrados en esta ley también tengan su obligación de presentarles a ustedes, como autoridades de ellos, bueno, esto es lo que necesitamos. Y ustedes decir, sí, esto vamos a dar esto. Y esto es parte de un paquete que es más comprensivo de agenda legislativa y de gestión. Así que, ministro, subsecretaria, tiene la palabra para los últimos comentarios porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Sí, presidente. Muy brevemente, primero dejar claro que en el tema de los tragamonedas no es poco lo que incluye el proyecto. O sea, es todo el artículo 24, me parece. Es todo el artículo 21, que tiene 6 páginas de extensión. Y también hay normas que están referidas a los municipios, pero una cuestión que podríamos hacer, ¿cierto?, en las próximas sesiones, es hacer la comparación con el otro proyecto. Segundo, reforzar lo que decía la subsecretaria, no tenemos, yo no tengo recuerdo de que haya alguna norma que colisione con el proyecto de apuestas online, pero por supuesto siempre lo podemos revisar y si hay
se ha acercado los operadores de apuestas online y han planteado algún comentario respecto a esto, perfectamente nos pueden contar dónde vieron esa eventual contradicción. Respecto del comercio informal y las plataformas digitales que preguntaba el senador Kusanovich, a ver, este es un proyecto que no es sobre la fiscalización tributaria. Los temas de fiscalización tributaria estaban en el proyecto de reforma tributaria, donde, cierto, ahora lo que estamos evaluando es cómo se sigue hacia adelante, porque había ahí toda una parte de reducción de lucha contra la evasión y la elusión que incluía varias de las cosas que mencionaba el senador, incluyendo las plataformas digitales, varias otras cosas de ese tipo. Luego, bueno, sobre la urgencia del proyecto, por supuesto, nosotros estamos disponibles para dedicarle el tiempo que sea necesario. Va a ser importante escuchar también a los servicios, como decía usted, presidente. Ellos, en los temas operativos, digamos, se están haciendo inversiones. En el caso de los escáneres que funcionan o no funcionan, lo que ha ocurrido es que la tecnología ha avanzado. Entonces, hoy día se están comprando escáneres de última generación que permiten una revisión mucho más a fondo de lo que hay dentro de un contenedor que lo que se podía hacer con los escáneres que se compraron en el 2004, 2005, que fue la anterior. Sobre la pesca ilegal, quería nada más mencionar otras dos normas que están en este proyecto que podrían ayudar en ese sentido, que es el tema de la facultad del Servicio de Impuestos Internos para establecer sistemas de trazabilidad para mercancías de difícil fiscalización o comúnmente asociadas a delito, que podría ser, cierto, claramente este caso, y las sanciones graves para los que trasladen mercaderías ilegales que no han cumplido con sus exigencias de declaración y pago de impuestos. Todo eso sin perjuicio de que pudiera haber algún otro alcance, por ejemplo, que tuviera que ver con la fiscalización en alta mar, en fin, puede que haya otras normas que pudieran ser necesarias para fortalecer la capacidad para aplicarse a ese sector o a esa actividad en particular. Luego, sobre el sistema integrado, o sea, aquí lo que hay que distinguir son dos cosas. Uno es las bases de datos y los programas con los que actúan los servicios para procesar esta información masiva y detectar situaciones anómalas. Y otra cosa es cómo fluye y se comparte esa información dentro de este subsistema y luego hacia el Ministerio Público. Entonces, creo que es importante hacer esa distinción. Eso puede ayudar a responder a las preguntas de la senadora Bodanovich por su intermedio. Y, por cierto, con mucho gusto pueden concurrir el Servicio de Impuestos Internos, aduanas, la UAF, para explicar lo que están pensando hacer desde el lado de la gestión para poder cumplir adecuadamente con este proyecto. Yo creo que es en realidad es de lo más importante, porque aquí no es solo lo que queda escrito en la ley, sino que luego cómo se va a aplicar. Eso sería, presidente. Muy bien, una vez más agradecerle, ministro, subsecretaria, a su equipo, y vamos a seguir con atención este proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y además tenemos sesiones unidas con defensa ahora hace 10 minutos.